Bienvenidos a la parte 2 de interior solar. En esta parte estudiaremos el dínamo solar. Presentaremos las teorías más recientes sobre cómo se produce el intercambio de energía magnética que da lugar a la inversión magnética del Sol. En esta imagen representamos al Sol como un potente imán con líneas de campo abiertas. Cuando las líneas de campo emergen por el polo norte y entran por el polo sur, decimos que la polaridad del Sol es positiva. Al contrario, la polaridad es negativa. Pero el campo magnético solar no es un simple dipolo. También tiene modos cuadrupolares y octupolares, como se puede ver al hacer clic en esta animación. A la izquierda, en esta diapositiva, podemos ver una simulación del campo magnético heliosférico durante un mínimo solar. Aquí vemos que la distribución es más o menos dipolar. Y a la derecha, si hacemos clic en la animación, veremos la evolución del campo magnético y cómo se comporta cuando estamos en un máximo solar. Allí ya vemos los modos cuadripolares y octupolares. Se cree ampliamente que el campo magnético del Sol es generado por un dínamo magnético. El hecho de que el campo magnético cambie drásticamente en el transcurso de unos solos pocos años y el hecho de que cambie de manera cíclica indica que el campo magnético continúa generándose dentro del Sol. Un modelo exitoso para el dínamo solar debe explicar varias observaciones. Un periodo de 11 años de las manchas solares. Número 2, la deriva hacia el ecuador de la latitud activa, como se ve en el diagrama de mariposa aquí abajo. Las manchas solares migran de latitudes entre 30 y menos 30 grados hacia el ecuador. Y número 3, la ley de polaridad de Hale y el ciclo magnético de 22 años, que veremos más adelante. Y la ley de Joy para la inclinación observada de los grupos de manchas solares, que tienen una inclinación aproximada de 45 grados. Y por último, la inversión de los campos magnéticos polares cerca del momento del máximo del ciclo, como se ve en este diagrama. Si hacen clic, podrán ver un video de 30 años de magnetogramas de NASA. Por tratarse de una gran esfera de gas en rotación, su velocidad de rotación es diferencial, esto es, varía según la latitud, con un máximo de 24.7 días por una rotación en el ecuador hasta un valor de 36 días en los polos. Los campos magnéticos dentro del Sol se estiran y se enrollan alrededor del Sol, en parte por la rotación diferencial, que es el cambio en la velocidad de rotación en función de la latitud y el radio dentro del Sol. Esto se llama efecto omega, como se ve en la figura del lado izquierdo. La rotación diferencial del Sol con la latitud puede tomar una línea de campo magnético orientada de norte a sur y dar una vuelta alrededor del Sol en aproximadamente 8 meses, como se ve a la izquierda. El otro efecto es una torsión de las líneas de campo magnético que se debe a esta rotación diferencial. Se denomina efecto alfa, hacia el lado derecho en la figura. Los primeros modelos de la dinamo solar asumían que la torsión se debía a los efectos de la rotación solar sobre grandes flujos convectivos que transportan calor a la superficie solar. Un problema con esta suposición es que la torsión esperada es excesiva y se producen ciclos magnéticos de tan solo un par de años de duración con este modelo. Los modelos de dínamo más recientes suponen que la torsión se debe al efecto de la rotación del Sol
sobre tubos ascendentes de campo magnético desde las profundidades del Sol. Las manchas solares aparecen en pares con la mancha principal en latitudes más bajas. A esto se le llama ley de Joy. En cada hemisferio, la polaridad de la mancha principal es la misma que la polaridad dominante al inicio del ciclo solar. Esto se conoce como ley de Hale. Aquí vemos cómo la mancha roja es la mancha principal y tiene la misma polaridad que el Sol. A medida que el ciclo solar avanza hacia su máximo, las manchas solares tienden a formarse más cerca del ecuador solar. Como mencionamos antes, desde más o menos 30 grados van bajando hacia el ecuador. A esto se le conoce como ley de Spürer. Aquí vemos la inclinación de las manchas a medida que van apareciendo. El transporte de flujo superficial describe la última parte del proceso de la dínamo, en el que los flujos en la superficie del Sol transportan el flujo magnético desde las regiones cercanas al ecuador hacia los polos. Durante el máximo solar, los campos polares del ciclo anterior se cancelan y comienza a crecer un nuevo campo con la polaridad opuesta. En el mínimo solar, la fuerza de este nuevo campo poloidal se convierte en la semilla del siguiente ciclo solar. El transporte de flujo superficial comienza con la aparición de regiones activas bipolares más o menos a 30 grados de latitud norte y sur, y siguiendo las leyes de Hale y de Joy se van aproximando hacia el ecuador. El flujo magnético en las regiones activas es desgarrado por los movimientos convectivos turbulentos en la tacoclina durante un periodo de unos pocos días o semanas y es dispersado en el plasma circundante. Entonces, ese flujo dispersado es transportado por los tres flujos superficiales: la rotación diferencial, la circulación meridional y los movimientos celulares turbulentos en la tacoclina y en la región de convección. Los elementos magnéticos débiles son llevados a los bordes de las estructuras convectivas, formando la red magnética, que son esas líneas más oscuras alrededor de los gránulos y de los supergránulos. Una vez concentrado en la red magnética, el flujo se transporta junto con las celdas convectivas por rotación diferencial axisimétrica y la circulación meridional. Mientras la mayoría del flujo de la región activa se cancela con la polaridad opuesta de la propia región activa o con futuras regiones activas, algunos remanentes de flujo residuales permanecen. Los remanentes de flujo de polaridad de latitud más baja eventualmente se cancelarán a través del ecuador, mientras que los remanentes de flujo de polaridad siguiente de latitud más alta migran a los polos, como se ve en esta figura representada por las flechas negras. El siguiente flujo de polaridad se cancela con el campo poloidal global original y crea un nuevo campo poloidal con polaridad opuesta, del cual nace el nuevo ciclo solar. En esta imagen vemos mediciones de campo magnético polar, más arriba de 60 grados norte, más abajo de 60 grados sur, filtradas por el Observatorio Solar Wilcox en la línea visual. Las mediciones del hemisferio norte se muestran en azul, mientras que los valores del hemisferio sur se muestran en rojo. El punto de cruce de ambos flujos representa el cambio de polaridad del Sol. Al hacer clic en estos enlaces podrán ver una simulación de la inversión del campo magnético global, inversión del polo sur e inversión del polo norte solar. En esta imagen del Solar Terrestrial Activity Report muestra la fuerza del campo magnético polar solar. La curva azul representa el campo polar norte, la curva roja representa el campo polar sur. La línea verde vertical indica el momento de la reversión del casquete norte y la línea roja vertical representa la reversión del hemisferio sur.
La línea vertical en magenta marca el momento del máximo del ciclo solar y la línea cian marca el mínimo solar. Recordemos que la reversión por lo general ocurre cerca de los máximos. En esta imagen vemos el número de manchas de cada hemisferio. En rojo tenemos el número de manchas del hemisferio norte y en azul el número de manchas del hemisferio sur. Como se puede apreciar, no siempre está sincronizado el número de manchas de un hemisferio con el otro. Muchas gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado de esta presentación y quedamos atentos a sus consultas y preguntas. Feliz día.